Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de CCA del Grupo Hay una Solución. Hoy es diciembre 18, sábado, y comenzamos a las 11 de la mañana. Mi nombre es Elida y soy comedora compulsiva y soy su moderadora por el día de hoy. Elida, yo voy a ser la traductora por la primera hora y creo que Sara nos va a acompañar en la segunda hora. Good morning, everyone, and welcome to OA meeting of the group There is a Solution. Today is Saturday, the 18th, and my name is Elida, and I'm your moderator and your first translator. Sarah will be the second translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestro compañero esta mañana es Herb, quien tiene muchos años en AA y es miembro de AA y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana. Our speaker today this morning is Herb, and he has many years in AA and has a great message to share with us this morning. Las opiniones expresadas aquí en esta reunión son las de los miembros en particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Herb es una de esas personas. The opinions expressed here are those of the people expressing them and do not represent OA as a whole. 12 programs don't have celebrities, no representative, but we do have people with very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who could help us a lot. Herb is one of these people. Quienes desean hacer preguntas, por favor, escribirlas en el chat o cuando termine de exponer nuestro invitado, pedir la palabra levantando su mano. Y ahora, con mucho gusto, le presento a nuestro compañero Herb. Those who wish to ask questions, please write them in the chat or at the end, please raise your hand. And now, without any more ado, here is Herb. We introduce you, Herb. Oh, thank you. My name is Herb and I'm an alcoholic. Buenos días, mi nombre es Herb y soy un alcohólico. I was given the gift of sobriety in 1984. Me dieron el regalo de la sobriedad en 1984. I was given the gift of awakening in 1988. Y el regalo del despertar espiritual en 1988. In 1988, I found a man who understood the application of the steps from the Big Book. En 1988 yo conocí a un señor que conocía realmente las aplicaciones del libro grande. I called him my step guide. Yo lo llamaba mi guía espiritual de los pasos. I was reminded this morning that your name of your group is There is a Solution. Esta mañana me recordé que el nombre del grupo de ustedes es una solución. I hope you can hear that. There is a solution. Yo espero que ustedes puedan escuchar eso. Hay una solución. Sure, we all come here because we suffer from our addiction. Sí, por supuesto que todos llegamos aquí porque sufrimos de nuestra adicción. And the Big Book promises freedom from your addiction. Herb, you need to repeat that because it was broken up. All right. The Big Book promises freedom from addiction. Y el libro grande nos promete la liberación, la libertad de nuestra adicción. On page 84, it says at the end of the 9th step, En la página 84, al final del noveno paso, dice, as it moves into the 10th step.
así como se mueve hacia el paso 10, we enter the world of the spirit. entramos en el mundo del espíritu And are placed in a position of neutrality. y nos pone en una posición de neutralidad. That's with regard to our addiction. Eso es referente a nuestra adicción. Freedom from our addiction, neutrality. Neutralidad, libertad de nuestra adicción. And although that sounds like a wonderful promise, Y aunque eso suena como una promesa increíble, maravillosa, it's the lesser of the two promises. es la menos de las dos promesas. The major promise of entering into the world of the spirit is freedom from unmanageability. La promesa más grande de entrar al mundo del espíritu es la promesa de la libertad de la ingobernabilidad. And what we mean by unmanageability is dealing with life. Y nosotros lo que queremos decir con ingobernabilidad es tener, hacer la vida, vivir, manejar la vida. I was delivered in 1984 from my addiction. En 1984 me liberé de mi adicción. In 1988, I was delivered from restless, irritable, and discontent. Y en 1984 yo me liberé de estar descontento, malhumorado y irritable. I have been given a life that flourishes. Me dieron se me dio una vida que florece. Not without problems, No sin problemas, but with the ability to deal effectively and smoothly with those problems. pero con la idea de manejar los problemas efectivamente y eficientemente. The word I use is my life flourishes. Say that again, please. My life, the word I use is my life flourishes. Y la palabra que yo uso es que mi vida floreció. So the question as we enter into our discussion today is, how free do you want to be? Y la pregunta, así como entramos en la discusión el día de hoy, es, ¿qué tan libre quieres ser? We're looking at this 12-step process. Estamos mirando el proceso de los 12 pasos. Each of you has a lot of information and a lot of experience. Cada uno de ustedes tiene mucha información y mucha experiencia. For the next couple hours, I'm inviting you to set it all aside. Por las próximas 2 horas, yo los invito a que pongan todo eso a un lado. And the prayer that was given to me is a prayer of spiritual intervention. Y la oración que me dieron a mí es una oración de intervención espiritual. I will pray it in English, and then you're welcome to pray it in your native language. Yo la voy a leer, yo la voy a orar en inglés y ustedes están invitados a que la oren en su propia lengua. God, please set aside everything that I think I know about myself, my unmanageability, my spiritual path, and you, for an open mind and a new experience with myself, my unmanageability, my spiritual path, and especially you. Dios, por favor, ponga a un lado todo lo que pienso que sé sobre mí mismo, mi ingobernabilidad, mi camino espiritual y sobre todo de ti, para que con una mente abierta y una nueva experiencia conmigo mismo, mi ingobernabilidad,
mi camino espiritual y especialmente contigo. So today we're going to talk about steps 8 and 9. Y hoy vamos a hablar de los pasos 8 y 9. Step 8 is to name the harms. En el paso 8 es nombrar las ofensas. And step 9 is to talk about reparation. Y el paso 9 es hablar sobre reparaciones. How to repair this damage. ¿Cómo reparar este daño? Step 8, made a list of all persons we had harmed and became willing to make amends to them all. Paso 8. Hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que le causamos. It's another inventory. Es otro inventario. Step 4 was an inventory of the obstacles in us. El paso 4 era un inventario de los obstáculos en nosotros. Step 6 was an inventory of the inclinations in us that come from those obstacles. El paso 6 era un inventario de las inclinaciones nuestras sobre esos efectos. And step 8 is an inventory of the behaviors and the impact of our behaviors. Y el paso 8 es un inventario de nuestros comportamientos y el impacto que tienen nuestros comportamientos. Many people have a confusion about the 8th step. Muchas personas tienen confusión sobre el paso 8. They believe that the 8th step is talking about what they did. Ellos creen que el paso 8 es un paso para hablar sobre lo que ellos hicieron. That's the preparation and the first half. Esa es la preparación de la primera mitad. But the real purpose of the 8-step list is to talk about the impact of our behavior on other people. Pero la verdadera razón del paso 8, la segunda parte del paso 8 es hablar sobre el impacto que nuestros comportamientos tuvieron en otras personas. Yes, we talk about our behavior. Sí, hablamos de nuestro comportamiento. But the purpose is to determine the impact of that behavior on other people. Pero el propósito es determinar el impacto que ese comportamiento tuvo hacia otros. And sometimes we don't know the impact. Y muchas veces, a veces no sabemos cuál es ese impacto. And sometimes part of the process is to ask them what the impact is. Y a veces parte del proceso es preguntar cuál es el impacto. The purpose of step 8 is to sweep away the debris in our lives caused by our character defects. El propósito del paso 8 es barrer hacia afuera los quebrojos que causan nuestros defectos de carácter. And the big book suggests we already made the list when we did step 4. Y el libro grande sugiere que ya hicimos la lista cuando hicimos el paso 4. So it's my interpretation and recommendation to my sponsees that they don't burn or throw away their 4th and 5th step. So, mi recomendación para mis ahijados y ahijadas es que ellos no tiren o quemen el 4º y el 5º paso. That they keep their 4th and 5th step until after they finish the 5th step. Que ellos se guarden el 4º y el 5º paso. Open mic someplace. Please close that.
There, I did it. Okay, thank you. Yeah. Uh, All right. So I suggest that people keep their fourth and fifth step until after they finish their ninth step. yo sugiero que las personas se guarden el cuarto y el quinto paso hasta que después que terminen el noveno paso. Bill tells us on the top of page 77 what the real purpose of this process is. Herb, you're breaking up. I can't do anything about that, but I'll repeat when you tell me to. Okay, please repeat what you said. Bill tells us on the top of page 77 the real purpose of this process. Bill nos dice en el libro grande, en la página 77, el propósito de este proceso. I'm quoting now, at the moment we are trying to put our lives in order. Can you not hear me? Okay. No, I couldn't hear you, but say what it, and I can read it from here. 77? Page 77, at the moment we are trying to put our lives in order. La página 77. En estos momentos estamos tratando de poner nuestras vidas en orden. But this is not an end in itself. Pero este no es el fin en sí mismo. Our real purpose is to fit ourselves to be of maximum service to God and the people about us. Nuestro verdadero propósito es ser de mayor provecho a las personas, a Dios y a las personas que nos rodean. So once again, this process is not about us. Y una vez más, este proceso no es acerca de nosotros. It's about the turning of us from our self-centeredness to be considerate of others. Es cambiar nuestra forma de pensar egoístamente hacia comenzar a pensar en otros. The first three steps are to develop a relationship with power. Los primeros tres pasos son para comenzar una relación con el poder. The next four steps, step 4 through 7, is to establish a relationship with ourselves. Las otras 4 pasos, del 4 al 7, son para establecer una relación con nosotros mismos. The next 2 steps, maybe 3, 8, 9, and probably 10, are to establish a relationship with others. Y las próximas 3, quizás, la 8, 9 y quizás la 10, son para establecer una relación con otros. The big book has a couple observations. El libro grande tiene un par de observaciones. On page 76, at the end of the second full paragraph, En la página 76, al final del segundo párrafo completo, remember, it was agreed at the beginning we would go to any lengths for victory over alcohol. recuerden que nos pusimos de acuerdo al principio que iríamos cualquier cosa para tener esta relación. Notice it's in italics, Fíjense que está en itálico. the big book's way of highlighting. Es una forma del libro grande de resaltar. It says it was agreed at the beginning. Dice, al principio estuvimos de acuerdo. When did we agree to that?
¿Cuándo fue que nos pusimos de acuerdo con eso? In chapter 5, how it works, page 58, it tells us that. En la página 58, cómo trabaja, en el capítulo 5, nos dice eso. In the second paragraph, En el segundo párrafo, if you have decided you want what we have and are willing to go to any length to get it, si tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo, then you are ready to take certain steps. entonces estás en condiciones de dar ciertos pasos. This is at the beginning of the third step, and it tells us to take step 4 through 9. Esto es al comienzo del paso 3 y nos dice tomen los pasos 4 al 9. That's the meaning in the big book of going to any length. Ese es el significado en el libro grande de hacer lo que sea necesario. But notice on page 76, it's with regard to our addiction, with regard to alcohol. Pero miren que en la página 76 es referente a nuestra adicción, referente al alcohol. And then on page 79, En la página 78, in the 79, perdón, in the first full paragraph, en el primer párrafo completo, it says, reminding ourselves that we have decided to go to any length to find a spiritual experience. recordándonos a nosotros mismos que hemos decidido hacer todo lo que fuese necesario para encontrar una experiencia espiritual. So Bill is reminding us on page 76 about our addiction. Entonces, Bill nos recuerda en la página 76 sobre nuestra adicción. And on page 79, he's reminding us about our unmanageability. Y en la página 79 nos recuerda de nuestra ingobernabilidad. It goes on page 79 to say, we ask that we be given strength and direction. Se continúa en la página 79, donde pedimos que se dé la fortaleza y se nos dirija hacia lo que es debido. It's the same recommendation as step 11. Es la misma recomendación que en el paso 11. Praying for the knowledge of God's will and the power to do it. Orando por la sabiduría de conocer la voluntad de Dios y la fortaleza para cumplirla. But that sentence on page 79 continues, to do the right thing no matter what the personal consequences. Pero en la página 79 continúa y que nos dirija hacia lo que es debido sin importar cuáles pudiesen ser las consecuencias personales. Step 8 and 9, I believe, are the most important and the most difficult steps. Los pasos 8 y 9 son, yo creo, los más importantes y los más difíciles. They are the only steps that we could not do on our own. Esos son los únicos pasos que no podemos hacer con nosotros mismos, por nosotros mismos. We need to be guided by people with knowledge and experience. Tenemos que estar guiados por personas con conocimiento y con experiencia. Not just experience with the big book and the steps, No solamente experiencias con el libro grande y los pasos, but experience in making amends. pero experiencia haciendo las reparaciones. And specific experience with each of our substantial amends. Y con suficiente experiencia para hacer las enmiendas grandes. My step guide was very experienced. Mi guía espiritual de pasos tenía mucha experiencia.
But he had the humility to know what he didn't know. pero él tenía la humildad de saber lo que no sabía. In a situation that involved a woman in my life 25 years earlier, En una experiencia que envolvía a una mujer hace 25 años en mi vida, he said to me, I have no experience with that particular kind of situation. él me dijo, yo no tengo experiencia con ese tipo de experiencias particulares. He recommended I talk to a woman in the program who might have had a similar experience. Él recomendó que yo hablara con una persona en el programa, una mujer en el programa que quizás pueda haber tenido el mismo tipo de experiencia. It was very difficult and embarrassing for me, Era muy difícil y era muy engorroso para mí, but I had that conversation and she gave me specific direction as to how to do that amend. pero tuve esa conversación y ella me dio direcciones específicas de cómo hacer esa enmienda. And the step 9 suggests that we make amends except when to do so would injure them or others. Y el paso 9 nos dice que hagamos esa enmienda, aunque al menos que hacerla nos dañe a otros. So my first question to that woman was, after 25 years, if it had happened to her, would she want it brought to her attention? Y mi primera pregunta para la señora que me estaba ayudando era preguntarle si después de 25 años, si eso le pasó a ella, que si después de 25 años ella hubiera querido que se le recordara ese episodio. And she reminded me that it wasn't about me, it was about bringing potential healing to her. Y ella me recordó que no era acerca de mí, que era acerca de tratar de sanar a esa persona. And I followed that direction, made the approach, and the woman used the term, "This has been very healing." Y yo seguí esas instrucciones, hice el contacto y la mujer me dijo, esto ha sido muy saneador. I had not used that word in my conversation with that woman I hadn't seen for 25 years. Yo no usé esa palabra en la conversación con esa mujer que no había visto hace más de 25 años. But that was her experience with the process. Pero esa fue la experiencia de ella con este proceso. Again, this process is about freedom. Una vez más, este proceso es sobre liberarse, sobre la libertad. Our intent is to repair the damage and bring freedom to them. Nuestro propósito es reparar el daño y traer libertad, liberación a otras personas. And paradoxically, we find freedom for ourselves. Y paradójicamente, nosotros encontramos libertad para nosotros. So I recommend my sponsees have a 3x5 card. Y yo recomiendo que mis ahijados tengan una tarjeta que es 3x5, 3 pulgadas por 5 pulgadas. One card for each of the persons harmed. Una tarjeta por cada una de las personas a las que han hecho daño. Initially, I asked them to put the name on the card of the person harmed. Inicialmente yo le pido que pongan el nombre de la persona a la que le han hecho daño. My specific behavior I did that thing I think harmed them. El comportamiento específico que yo creo que yo hice que les hizo daño.
And then be specific about the harm, the impact on the other person. Y sé específico sobre el impacto que eso ha tenido en la otra persona. Who did I offend? ¿A quién ofendí? What did I do? ¿Qué hice? What harm did I cause? ¿Qué daño causé? I have them complete the set of cards on all people and institutions. Yo les hago completar ese grupo de tarjetas con todas las personas y todas las instituciones. Once they're finished with the cards, I have them come back to review them with me. Una vez que han terminado con las tarjetas, les digo que regresen y las reviso con ellos. Especially the ones that they might have questions about. Sobre todo aquellas con las que puede ser que tengan preguntas. Then I send them away to add one more piece of information. What is the specific action that is necessary? Entonces les digo que todavía tienen que terminar la tarea y escribir cuál es la acción específica para hacer la enmienda. And I give them this question at this time so that previously they don't minimize what they did. Y eso lo hago ahora, o sea, después, para que no minimicen lo que ellos hicieron. And I ask them to also put down a fifth piece of information. Are you willing? Y les pido que pongan una quinta parte de información. ¿Estás dispuesto? As I indicated, this is a very difficult process. Y como les indiqué, esto es un proceso muy difícil. Many times the people that we harmed have done more harm to us than we ever did to them. Muchas veces las personas, say that again here, please. That they have done more harm to us than we did to them. En muchas ocasiones, a las personas que le demos la enmienda nos han hecho más daño a nosotros que lo que nosotros le hicimos a ellos. The big book is very specific in that we do not take their inventory. Y el libro grande es bien específico diciéndonos que nosotros no tomamos el inventario de ellos. This is about the harm that we caused, not the harm that they caused. Esto es acerca del daño que nosotros causamos, no del daño que se causó hacia nosotros. One of the confusions many people have Una de la confusión que tiene mucha gente is about resentment. es sobre los resentimientos. Just because you are angry or resent somebody doesn't mean you've harmed them. Solo porque uno tiene un resentimiento contra alguien no necesariamente significa que le estamos haciendo, que le hemos hecho daño. If it's only resentment or anger, they do not belong on the 8 step. Si es solamente resentimiento o ira, no pertenecen a la lista 8. Your resentment and anger is your problem. Tu resentimiento y tu ira es tu problema. And we deal effectively with that in the 4th step. Y nosotros lidiamos con eso efectivamente en el paso 4. Especially on page 66 and 67. Especialmente en la página 66 y 67. That suggests a prayer practice of removal of deep resentment. Que sugiere una oración práctica para el removimiento de los resentimientos. At the same time, there may be lots of situations where I harmed people and I had no emotion about it. Y de la misma forma, hay veces que nosotros le hemos hecho daño a personas sin tener nosotros emociones sobre eso.
I was a thief and I stole things from people. Yo era un ladrón y yo estafaba a las personas. If they had it, I wanted it, I took it. Si ellos lo tenían, yo lo quería, yo lo tomaba. A classic example is my expense account. Un ejemplo clásico era mi cuenta de gastos. I had no emotion about cheating on my expense account. I rationalized it. Yo no tenía ninguna emoción contra hacer trampa en mi cuenta de gastos. But the truth is that I stole money from the company. Pero la verdad era que estaba estafando o que estaba robando plata de la compañía. And I had to make a determination as to how much that was over a 20-year period and bring it to their attention. Y tenía que hacer un estimado de cuánto era en un periodo de 20 años y traerlo a su conocimiento. And when I discussed it in my 9-step amends with the chief executive officer, Y cuando lo trabajé en el 9º paso con el jefe de contabilidad, I told him I was willing to make payments, le dije que estaba dispuesto a hacer pagos, but he indicated that they probably had not paid us enough over that year and that I had contributed in other ways. And I was resigning from the company at the time. y él lo que me dijo fue que que no nos habían pagado lo que debían habernos pagado y que yo había contribuido en otra forma, y en ese momento estaba renunciando a la firma. So we shook hands and he gave me the company car that I was driving for $1. Y juntamos manos y él me dio el carro que yo había estado usando de la compañía, me lo vendió por $1. I came there to make amends for thousands of dollars I had stolen. Yo llegué allí para hacer enmienda de los miles de dólares que yo había robado. And he gave me a car worth thousands of dollars. Y él me dio un carro que valía miles de dólares. But that's the paradox of this process. Pero esa es la paradoja de este proceso. I have never seen any person harmed themselves by making amends. Nunca he visto una persona hacerse daños a él mismo haciendo estas enmiendas. As long as they get direction from an experienced person and follow it. Siempre y cuando tomen consejo de una persona con experiencia y sigan ese consejo. I have seen very many people create chaos because they make amends before they're prepared to do it. Y he conocido muchas personas que crean caos porque comienzan a hacer enmiendas antes de estar listos para hacerlas. I recommend that you follow the direction and suggestions in the big book. Yo recomiendo que ustedes continúen las sugerencias, que sigan las sugerencias del libro grande. As well as taking a look at the commentary in the 12 and 12. Y lo mismo que se fijen o miren los comentarios del 12 y 12. There's several phrases that I'd like to mention from the 12 and 12. Hay muchas frases que quiero comentar del 12 y 12. It suggests that we be objective and not subjective, which means we need a partner to help us.
y sugiere que seamos objetivos y no subjetivos, lo que significa que necesitamos a un compañero para que nos ayude. We're here to clean out the channels in us of the darkness in us. Nosotros estamos aquí para limpiar nuestro canal de nosotros, en nosotros. I am a channel of light. Yo soy un canal de luz. And we're to remove all of the shadows in us to our relationships. Y tenemos que remover todas las sombras de nosotros, de nuestras relaciones. It suggests an accurate and unsparing survey. Sugiere una encuesta o un reviso completo. That means specific, not vague. Eso significa específico, no vago. A deep and honest search of our motives. Una búsqueda profunda de nuestros motivos. Motives comes from the Latin word movere, what moves us. Motivos viene de la palabra latina moveres, que es mover, que significa mover. Yeah. An accurate and exhaustive evaluation of our past. Y una exhaustiva y completa búsqueda de nuestro pasado. A list of how we disturbed and injured others. Una lista de cómo disturbamos y dañamos a otros. The big book uses the term harm. El libro grande usa la palabra daños. I like the word diminish. A mí me gusta la palabra disminuir. How did I diminish other people? ¿Cómo disminuí otras personas? Physically or financially? Físicamente, financieramente, Emotionally or mentally? emocionalmente o mentalmente, Or perhaps spiritually? o quizás espiritualmente. But the key is to be objective and not emotional about this. Pero la palabra clave aquí es ser objetivos y no emocional acerca de esto. It could be criminal behavior, Puede ser un comportamiento criminal, but mostly it's betrayal and infidelity and negative and depressive actions. pero la mayoría de las veces es infidelidad. Infidelity, what else, Herb? Let's see. Negative and depressive actions or atmosphere. Negativo o una atmósfera depresiva. Well, essentially, I make my problems other people's problems. Básicamente yo hago mis problemas el problema de otras personas. The key is to review this list carefully and specifically with a sponsor and or a step guide. La clave es revisar esta lista con un guía de pasos o otra persona. Be careful that it's not about guilt and shame. Tengan cuidado de que no sea sobre sentido de culpabilidad o vergüenza. There is healthy guilt and shame. Hay vergüenza saludable y culpa saludable. Guilt is a negative feeling I have about my behavior. La culpa es un sentimiento negativo que yo tengo sobre mi comportamiento. Shame is a negative feeling I have about my very self. La vergüenza es un sentimiento negativo que yo tengo sobre mí mismo.
So this process is not about my anger or my discomfort or my disturbance. Este proceso no es acerca de mi disturbias o de mi ira. It's my impact on other people. Es el impacto que tiene en otras personas. And many times we don't know what the impact is. Y muchas veces no sabemos cuál es el impacto que tiene. Many times in my conversation, I ask them what their view is of my impact on their lives. Y muchas veces en mi conversación yo les pregunto cuál es el impacto que tuvo ese acto en ellos. The whole point is that we come with a helpful and forgiving attitude. Lo importante es que llegamos ahí con una actitud de ayuda y de perdón. And the 8-step list is like a roadmap. Y la lista en el paso 8 es como un mapa. It's actually our accountability partner. Es un mapa de accountabilidad. So we get to have a plan as to who we're going to meet with or talk to, and check it off and make sure that we have completed making amends to everybody that we are led to make amends to. Y llegamos con un plan que sabemos exactamente con quién vamos a hablar, qué vamos a decir, y le ponemos un gancho una vez que lo terminamos. Y pues ese es el plan. Sometimes the more important ones, I did a dress rehearsal with my step guide and or sponsor. Algunas veces para los más importantes, yo los practiqué con mi padrino, madrino o mi guía de pasos. Many times I recommend doing a dress rehearsal for making amends to fathers and mothers. Muchas veces yo recomiendo que hagan una práctica con sus guías de paso o madrinos, sobre todo cuando se tratan de los padres o las madres. Or partners or ex-partners. O esposos o parejas o exparejas. To sit down and rehearse it so that you get a feeling for the words and the sentence structure and the feelings that go with it. So, siéntense y pues practíquenlo para que tengan un buen sentido de las palabras y los sentimientos que van acompañados con eso. The Big Book is very clear that amends is not about saying I'm sorry. El libro grande es bien claro diciendo que hacer enmiendas no es decir lo siento. I like the word regret. I really regret my behavior. A mí me gusta la palabra regret. Un momentito. Arrepentimiento. Arrepentimiento, sí. Yo me arrepiento de mi comportamiento. Also, make sure that you're willing to stop the behavior, because it's hypocritical to say, I regret offending you, and then I continue to offend you. Pero también estén dispuestos a parar ese comportamiento, porque es hipócrita decir que estoy arrepentido de ese comportamiento, pero lo continúo haciendo. That's just common sense. Eso es simplemente sentido común. So step 9. El paso 9. Go ahead. Go ahead.
No, I just want to say step 9, el paso Okay. 9. Yeah. We've been talking about step 8, which is the preparation. Hemos estado hablando del paso 8, que es la preparación. Bill spends 8 pages in the big book talking about steps 8 and 9. Bill usa 8 páginas del libro grande hablando de los pasos 8 y 9. Obviously, he can't cover every specific situation that's relevant to our personal lives. Obviamente él no puede abarcar todas las situaciones que son relevantes en nuestras propias vidas. But he gives us some examples and some principles. Pero nos da algunos ejemplos y algunos principios. Step 8 is about making a list. El paso 8 es acerca de hacer la lista. Step 9 is taking the action. Y el paso 9 es tomar la acción. Step 8 is about being clear on the impact or harms. El paso 8 es estar seguro del impacto o el daño. Step 9 is about making every effort to repair and bring healing to the other people. Y el paso 9 es hacer cualquier esfuerzo para reparar y para sanear el daño en la otra persona. The principle is justice. El principio es justicia. Bringing balance in the scale of life. Traer la balanza en la pesa de la vida. En la balanza de la vida. Made direct amends to such people wherever possible, except when to do so would injure them or others. Reparamos cuanto no fue posible el daño causado, excepto cuando al hacerlo implicaba prejuicio para ellos o para otros. This does not consider me in terms of harming me, injuring me. Esto no me concierne a mí en el sentido de hacerme daño a mí. I will be embarrassed. It will be uncomfortable. Voy a estar, esto va a ser engorroso, esto va a ser, no va a ser fácil. That's the whole point, the deflation of the ego at depth. Ese es todo el punto, el desinflar el ego en lo más profundo. And so my recommended process is fourfold. Entonces mi proceso recomendado es fuerte. We set up a meeting with the person that we're going to make direct amends to. Hacemos una cita, una reunión con las personas a las que vamos a hacer la enmienda directamente. Direct amends from my standpoint is sitting face to face and or on the telephone. En mi forma de ver las cosas, las enmiendas directas son de cara a cara o por teléfono. Indirect amends would be writing a letter and or some form of ritual or prayer practice. Una enmienda indirecta es escribiendo una carta o haciéndoselas llegar por texto, creo. And I say it that way because I'm encouraging everybody that you can finish your amends, making all of your amends. Y estoy diciéndolo de esa forma porque tienen que terminar todas sus enmiendas. Sometimes we hear in meetings that you'll never finish your amends. A veces escuchamos en reuniones que nunca vas a terminar tus enmiendas. From my standpoint, that's just not true. It's ignorance.
de mi forma de ver las cosas, eso no es verdad, eso es ignorancia. And what I mean by ignorance is just that people don't know or have experience. Y cuando yo digo cuando yo digo ignorancia, es simplemente que las personas no tienen experiencia, no saben, no tienen experiencia. In the first 20 years of my sobriety, I did the steps 5 times. En los primeros años de mi sobriedad, yo hice los pasos 5 veces, About every 4 or 5 years. más o menos de 4 o 5, cada 4 o 5 años. Each time I had a list and I finished the amends each time. Cada vez teníamos, de las 5 veces, tenía la lista y yo terminé la lista completa las 5 veces. Clearly, there were people that I could not find. Por supuesto que había personas que no las pude encontrar. Sometimes I didn't even know their names. A veces no recordaba sus nombres. And on the other hand, there are people that it was important not to find. Y por el otro lado, había personas que era importante que no encontrara. In prayer and discussion with my sponsor step guide, it was determined that it would create more harm to reconnect. En oración y en conversación con mi guía de los pasos, nos dimos cuenta que era peor, que haría más daño si los reconectaba. But for those people that I was to make a connection with, I followed this formula, whether it was in person, on the telephone, or in writing. Pero con las personas con las que tenía que conectarme, yo seguí esta fórmula, ya sea en persona, por teléfono o por escrito. I would describe the harm that I did. Yo describía la ofensa que yo hice. But then I would ask them, is there anything else that I did that offended you that I haven't addressed? Entonces yo le preguntaba a ellos que si había algo más que yo hice que los ofendiera y que los ofendiera. Because sometimes I just didn't remember, or other times I had created harms that I wasn't even aware of. Porque muchas veces yo no recordaba, o peor, yo no tenía conocimiento de que había hecho un daño que no estaba ni siquiera consciente de eso. The secret there is to pause and be quiet after you ask the question. El secreto es callarse y esperar una vez que hago la pregunta. Give them a chance to catch their breath and to perhaps say something that's in their heart. Darle una oportunidad de que respiren y quizás recordar algo que tienen en su corazón. This is not a time to defend yourself or explain. Este no es el tiempo para defenderse o explicar. They may be dead wrong in their assessment, but this is not a time for discussion or argument. Ellos puede ser que estén 100% equivocados en su pensar, pero no es el tiempo para defender o explicar. We just listen. It's not that we're agreeing, but we just listen. Nosotros escuchamos, no es que estemos de acuerdo o estemos en acuerdo con eso, pero escuchamos. And then I suggest the amends that I'm coming to. If it's about money, I'm ready to write a check or to discuss a payment plan.
cortó. We're not hearing you. I'm not hearing you. Sí, no, Herb, we could not hear what you said last. Elida, yo lo tomo. Herb, can you repeat, please? All Sorry. right. We suggest the amends that we are prepared to do. If it's money, we write a check or we arrange the best deal that we can in terms of payments. Sugerimos la enmienda que estamos dispuestos a reparar. Si es dinero, estamos dispuestos a girar el cheque, a hacer el pago de la manera que la persona lo acuerde con nosotros. Y si es que es otro tipo de enmienda, estamos dispuestos a hacerla. But notice I'm saying we suggest that this is the approach. Sugerimos que esta es la manera de acercarse. We're not telling them what is the appropriate amend from our standpoint. We're just indicating our thoughts. Nosotros no le decimos a la otra persona cuál es la forma de reparar el daño, de hacer la enmienda. Nosotros sugerimos esta posible manera de reparar el daño. And then we ask them, is that appropriate? And is there anything else that I can do? Y después les preguntamos a ellos, ¿es esto apropiado o hay algo más que podamos hacer para poder enmendar? And again, we be quiet for 30 seconds, allowing them the time to gather their thoughts. Y nuevamente nos quedamos en silencio por 30 segundos, permitiéndoles a ellos poner sus pensamientos en orden y poder continuar si lo desean. I also suggest that if they have any thoughts after we finish today, that they're welcome to make contact with me. Igualmente les sugiero que si es que tienen alguna cosa que comentar, alguna sugerencia de cómo enmendarlo, después que se pongan en contacto conmigo. Now let's be clear, we don't always have to do what they ask us. Hay que ser claros que no siempre hay que hacer lo que ellos nos pidan que hagamos. We may not be dealing with emotionally and mentally balanced people. Podríamos no estar teniendo la enmienda con una persona que no es emocionalmente y mentalmente estable. We may not be dealing with people that are spiritually very well motivated. Podríamos no estar tratando con una persona que no es espiritualmente motivada. So we have to use common sense here. Entonces tenemos que usar sentido común aquí. I had a situation that a man who had been divorced for 20 years wanted to make amends to his wife, ex-wife. Tuve una situación con un hombre que quería hacer enmienda con una ex mujer con la que estuvo casado por 20 años. She would not return any of his phone calls. Ella no le regresaba ninguna de las llamadas. So I suggested he write a letter indicating what he wanted to do. Entonces sugerí que él escribiese una carta indicándole a ella qué era lo que él quería hacer. Don't ever let your sponsee send a letter that you haven't read first. Nunca permitan que su ahijado envíe una carta que ustedes no han leído. In the 8th and 9th step, people are still not restored to sanity. En el paso 8 y 9, la gente todavía no tiene la sanidad restaurada. And this man had a lot of attitude toward his ex. Y este hombre tenía mucha actitud todavía contra esta persona. So in the letter, he apologized for being an alcoholic, but began to explain that she was his problem. Entonces en la carta, al leerla, él le explicaba a la mujer que era un alcohólico, pero empezaba a culparla a ella por, to blame her, sorry, her? Yes. For all the trouble, Yes. A culparla a ella por el hecho de ser alcohólico. Yes. And so I had him take all of the her inventory out of the letter. Entonces tuve que sacar todo lo que se refería al inventario sobre la esposa, sobre ella,
de la carta. And she got the letter and she called him and made an appointment. Y ella recibió la carta, la leyó y lo llamó y hicieron una cita. And at the end of this sitting with her, he asked that question, is there anything else I can do? Y al final de la conversación, él le hizo la pregunta si es que hay algo más que puede hacer. And without very much hesitation, she asked for $25,000 and they would be even. Y sin dudarlo mucho, ella le pidió por $20,000 y que con eso estarían parejos. And he had the common sense to pause and say, you know, I need to think about that and talk to my step guide. Y él tuvo la prudencia de pausar, de pedir tiempo y de llevarlo a consideración con su guía de pasos. And he talked with me about it. We reviewed the court allocation, the monthly payments, the child support, the asset distribution, and he said he was clear that he was just, and I felt that he was also. Entonces él lo trajo para conversarlo conmigo y lo vimos juntos, cuánto era lo de las citas con el jurado, cuántos iban a ser los pagos, cuánto tenía que pagar por lo que era el soporte a los hijos, cuánto era la distribución de las ganancias, y al final vimos que eso era lo justo. So I recommend he call her and just leave a message that he would not be complying with her request. Y solo recomendé que él la llamase y que dejase el mensaje que él iba a cumplir con lo que ella había sugerido, con lo que ella había pedido. And he was done. Y con eso ya estaba listo, ya lo había hecho. My father was dead. How do you make amends to dead people? Mi padre estaba fallecido, había fallecido. ¿Cómo haces enmienda con las personas que ya no se encuentran con nosotros? This man recommended that I go to a cemetery. Este hombre recomendó que yo vaya a un cementerio. A local cemetery. My father had been cremated. There was no place that he was buried. Un cementerio local. Mi padre había sido cremado. No había un sitio, una localidad para ir, y me dijo que vaya a un cementerio local de mi ciudad. So the cemetery is a symbol of sitting in front of my father. Y así el cementerio es el símbolo de sentarme frente a mi padre. And I sat there for a couple hours. Y me senté ahí por un par de horas. And I wrote out a letter that included these 4 steps. Y escribí ahí una carta que incluía estos 4 pasos. And I prayed for his spirit to be present, and I felt the presence of his spirit. Y recé porque su espíritu estuviese presente, y sentí la presencia de su espíritu presente. And when I asked the last question, what can I do? Y cuando le hice la última pregunta, ¿qué puedo hacer? I heard a voice that said, take care of your mother. Escuché una voz que decía, cuida a tu madre. Now, my mother had disappeared 5 years earlier. Ahora, mi madre había desaparecido 5 años antes. When I got sober and our family started changing, for some reason, she disappeared. Cuando tuve la sobriedad, cuando mi familia empezó a cambiar, por alguna razón ella desapareció. She sold everything and left no forwarding address. Vendió todo y no dejó ninguna dirección de regreso, ¿no? De que le pudiera llegar nada. So sometimes the step process, 9th step, requires some creativity. Entonces, algunas veces el paso 9 requiere de alguna creatividad. I knew she received a retirement fund based on my father's work on a monthly basis.
sabía que ella recibía un pago mensual basado en el fondo de retiro de mi padre. So I went to the union and asked if they would send my letter with her next check. Entonces fui al el sitio de pago, a la unión, y les pregunté a dónde era que enviaban estos cheques a mi madre. In that letter, I said, if there's anything else that I could do, let me know. En la carta le escribí que si es que había algo más que podría hacer, que por favor me lo haga saber. In that envelope, I sent some pictures of her grandchildren. En el sobre envié algunas fotos de sus nietos. She was very close to my wife and the grandchildren before she disappeared. Ella era muy cercana a mi esposa y a mis hijos, a sus nietos, antes de desaparecer. 2 weeks later, I had the envelope returned. 2 semanas después, el sobre fue devuelto. It was clear the envelope had been opened and read. Era claro, era obvio que el sobre había sido abierto y había sido leído. But she was still so angry, she returned the pictures of the children. Pero ella estaba todavía con tanta furia, con tanta ira, que devolvió las fotos de sus nietos. But 2 years later, I get a phone call. Pero 2 años después recibí una llamada. And it's from my mother, and she's asking for help. Y es de mi madre pidiéndome ayuda. She said, I have cancer and I'm dying. I need help. Are you still willing to follow through on what you suggested in that letter, that you would be willing to help me? Me dijo, tengo cáncer, me estoy muriendo, ¿estás todavía dispuesto a hacer, ¿no? a hacer la ayuda que yo te pida, como decías en la carta que me mandaste? I flew to where she was. I picked her up. I brought her to our house, where she stayed until she passed away. Viajé a donde ella estaba, la recogí, la traje a vivir conmigo hasta el día que ella nos abandonó, hasta el día que murió. But she was able to reconcile with myself and my wife and the grandchildren and all the extended family. Pero ella tuvo la posibilidad de reconciliarse conmigo, con mi esposa, con sus nietos y con la familia extendida. See, these are things, go ahead. Antes de partir, ¿no? Antes de morir. Uh-huh. These are things that you can't explain, you can't prepare for, you can't precipitate. These are just some of the things that happen when we take these actions. Estas son cosas que no puedes preparar, que no puedes predecir, que van a ir sucediendo a medida que nosotros tomemos acción y estemos dispuestos a tomar la acción. How do you make amends to a wife that you've mistreated emotionally and was not faithful in a general way she knew? ¿Cómo haces una enmienda con una esposa que trataste mal emocionalmente y que le fuiste infiel y que sabes que en alguna forma ella estaba al tanto? Ella sabía. Fortunately, my step guide had experience with this. Afortunadamente, mi guía de pasos había tenido experiencia con este tipo de asunto. And on page 82 in the big book, it says, perhaps there are some cases where the utmost frankness is demanded. Y en la página 82 del libro grande dice, quizás haya algunos casos en los que se requiere la mayor franqueza. No outsider can appraise such an intimate situation. Ningún extraño puede evaluar debidamente una situación íntima. It may be that both will decide that the way of good sense and loving kindness is to let bygones be bygones. Puede ser que ambos decidan que de acuerdo con el sentido común y la bondad del amor, lo más indicado es considerar que lo que pasó ya pasó. Each might pray about it having the other one's happiness
uppermost in mind. Cada uno puede rezar por ello, pensando en primer lugar en la felicidad del otro. This man had gone to his wife and acknowledged in a general way his infidelity. Este hombre había ido donde la mujer y le había hecho conocer sus infidelidades en una forma muy general. Of course, she wanted to know the specifics. Por supuesto, ella quería saber los específicos. The big book says it suggests we do not burden them with the specifics. El libro grande nos sugiere que no los carguemos, que no los carguemos con lo específico, que no le hagamos una carga de los detalles. But as we just read in the big book, it does suggest that we ask each other to pray with each other. Pero como es sugerido en el libro grande, sí es pedido que que cada uno rece por el otro. He did ask her, she agreed, and they reconciled their marriage. Sí es pedido que estemos de acuerdo y que, it is asked, it is asked in the big book or by your step guide. The step guide's experience. Ajá, por la experiencia que tenía el guía de pasos, es sugerido. And what was suggested, sorry? That they pray together Que recen juntos and they reconcile. y que se reconcilien. So I followed his direction and his experience. You see what I'm saying, though? It's his experience, not just his interpretation of the big book. It was his personal experience. Y seguí su dirección, pero sobre todo su experiencia, y en eso quiero recalcar que él tenía experiencia con este tipo de enmienda, y por eso pudo guiarme en este particular. And I asked my wife if she would pray with me. Y le pedí a mi esposa si podía rezar conmigo. And she agreed. We did not know whether to stay together or to leave. Y ella estuvo de acuerdo. Nosotros no sabíamos si es que íbamos a seguir juntos o si es que nos íbamos a separar. So we prayed for knowledge and healing. Por lo tanto, rezamos por conocimiento y por sanación. In fact, we got on our knees to do our prayer. De hecho, nos arrodillamos para poder rezar. We got on our Nuestra knees. oración. We got on our knees not to get God's attention, but to get our attention. Nos arrodillamos no para tener la atención de Dios, sino para estar atentos a nosotros mismos. An act of humility, an act of subordination. Un acto de humildad y de subordinación. An act of a plea for help. Un acto de un pedido de ayuda. And it was a simple prayer, out loud. Y fue una oración simple en voz alta. The first day, very uncomfortable. We got on our knees and held hands. El primer día, de una manera muy incómoda, nos arrodillamos y nos tomamos de las manos. We looked each other directly in the eyes. Nos miramos directamente a los ojos. The first day, I prayed for guidance and healing. El primer día recé por guía y por sanación. The second day, she prayed out loud for guidance and healing. El segundo día, ella rezó en voz alta por guía y por sanación. Simple, easy, gentle, with no editorial comments. Simple, de manera sencilla, de manera gentil, sin ningún comentario adicional. Within about a week, we, in our discussion, we experienced the heat between us was diminishing. Luego de una semana, en nuestras discusiones nos dimos cuenta que ese fuego, que ese odio, que ese sentimiento fuerte entre nosotros había disminuido.
After 3 months of daily prayer, she took some action that she hadn't been willing to in terms of therapy. Después de 3 meses de oración diaria, ella tomó la acción que antes no había querido tomar de tener terapia. We continued that daily practice for 2 years. Continuamos la práctica diaria por 3 años. I asked her when she would trust me again. Le pregunté cuándo podría confiar en mí nuevamente. She said, trust is not given her, it's earned. Dijo que la confianza no es dada, no es concedida, es ganada. And I said, how do you earn it? Y le pregunté cómo la ganaba. She said, with consistent behavior. Y ella dijo, con comportamiento consistente. After about 5 years, she turned to me one day spontaneously and said, I trust you now. Después de 5 años, ella volteó hacia mí de manera espontánea y me dijo, confío en ti ahora. The last 30 years of our marriage, she died 4 years ago. The last 30 years of our marriage, we had a wonderfully intimate friendship. Los últimos 30 años de nuestro matrimonio, ella falleció hace 4 años, tuvimos una relación muy íntima entre nosotros. You know, the real question is, how do you get here from there? La gran pregunta es, ¿cómo llegas desde aquí a lo que he contado, a eso? Freedom from a deep resentment for my father. Libertad de un resentimiento profundo hacia mi padre. Freedom and reconciliation in a situation with a mother that couldn't be explained. Libertad y reconciliación con una madre que al nivel que no podría explicar. The forgiveness and reconciliation of emotional hurt and betrayal with a spouse and becoming good friends after that. El perdón y la reconciliación de haber maltratado emocionalmente y haberle faltado a una esposa y obtener luego de todo eso una buena relación y reparar todo el daño. This is a spiritual process. Este es un proceso espiritual. Meaning a relationship with spirit, a relationship with power. Significando una relación con el espíritu, una relación con ese poder. Forgiveness is a process. El perdón es un proceso. Not an event. No un evento aislado. It's a decision. Es una decisión. To release them. De liberarlos. And paradoxically, in that process, to be released. Y paradójicamente en ese proceso ser liberado. Look it up in the dictionary. Forgiveness means to release. Búsquenlo en el diccionario. El perdón significa It doesn't mean to soltar. Sorry. I'm sorry. Where are you? No, to release, soltar. Dejar ir. Yeah, to release. Look at my hand. If you're not looking at me, look at my hand. A decision to release. That's all it is. A decision to release, not to condone or forget. You can read the words on the screen. Not to tolerate. That's not forgiveness. To ignore, to approve, to excuse, to minimize. That's not forgiveness. It's not my job to pardon them. I'm not the warden of the prison. Or to be in denial or to absolve. I'm not a priest or a minister. Lo que está explicando, lo que está explicando Herb es que dejar ir no es, el perdón no es ni condonar,
ni olvidar, todo lo que está en el cuadro que se compartió en la pantalla, ni tolerar, ni ignorar, ni aprobar. Yo no soy un cura que les está dando la absolución. Se trata de simplemente soltar, de dejar ir, de liberar. Aquí. It's certainly not an invitation to be hurt again. De todo, lo que sí no es una invitación para que nos vuelvan a herir. Nor to even surrender justice. Tampoco para rendirnos a la justicia. One of my sponsees put his father in prison at age 65 for 6 years. So you're saying that was wrong, right? Or No, I'm not. I'm giving you a sentence and teasing you because I'm going to tell you the rest of the story. Okay. Uno de mis ahijados puso a su padre en prisión por 6 años. Su padre de 65 años en prisión por 6 años. He loved his father. He forgave his father, but he was not going to tell his daughters that the molestation of them by their grandfather was okay. Él amaba a su padre, él perdonaba a su padre, pero no les iba a decir a sus nietas que que su padre haya molestado, haya abusado. The molestation for one of the... Both of the daughters. Que él haya abusado de 2 de las hijas, él no iba a decirles a sus hijas que él iba a ser perdonado por eso. He loves his father, he released his father, but he needed to model for his daughters justice. Él amaba a su padre, él liberaba a su padre, lo perdonaba, pero él tenía que hacer justicia por sus hijas. So, forgiveness is a decision to not retaliate. Entonces el perdón es una decisión de no tomar represalias. Or exact revenge or seek compensation or even judge people. O una venganza exacta de lo que nos hayan hecho, o buscar compensación o juzgar. Forgiveness simply is a decision to release them and experience being released. El perdón es una decisión de liberarlos a ellos y experimentar ser liberado. One of my favorite books is a book by Fred Luskin. Uno de mis libros favoritos es un libro de Fred Luskin. It's called Forgive for Good. Es llamado perdonar por perdonar, ¿no? Por el bien de perdonar. He's a psychologist at Stanford. Es un psicólogo de Stanford, de la Universidad de Stanford. So he writes about forgiveness from a scientific standpoint. Entonces, él habla del perdón desde un punto específico. But the process parallels exactly the process in the 12-step Big Book. Disculpe, de un punto científico, pero el proceso que él describe es paralelo al proceso que hay en el libro grande. We name the hurt and the harm in step 4. Nosotros nombramos el daño y la culpa en el paso 4. As we unpack our step 4, we understand that we had some hope and expectations that were not met. Al desarrollar el paso 4, sabemos que hay algunas esperanzas y algunas expectaciones que no vamos a conseguir. One of the things I experienced, and one of the brilliant words that he uses, is that we have unenforceable rules. Una de las cosas que he experimentado y que él describe es que tenemos reglas que no Unenforceable rules. Yeah. Reglas que no nos fuerzan a hacer, pero que son reglas, ¿no? De manera sutil. You can identify them easily in yourself when you say should.
Las puedes identificar fácilmente en ti mismo cuando dices debería. I should, you should, they should, life should. Yo debería, tú deberías, él debería, la vida debería. It's your script, it's your story. You made it up, it's not true. Es tu guión, es tu historia, tú la creaste y no es verdad. In the fourth step, in the third column of the resentment inventory, I saw the delusion of my beliefs. En el cuarto paso, en la tercera columna, vi reflejado la locura, la ilusión de mis creencias. In the fourth column of the fourth step resentment inventory, I saw my delusion about my attitude and my motives. En la cuarta columna del cuarto paso, vi la insanidad, la locura de mis actitudes y de mis acciones. And I began to see reality as it is, and all my problems come from my non-acceptance of reality. Y empecé a ver la realidad de las cosas y que todos mis problemas provenían de no aceptar la realidad tal como era. So I have to accept responsibility for seeing the world as it is and accepting the world as it is. Tuve que asumir responsabilidad por el mundo tal como es y por ver el mundo tal como es. At the source of every resentment was my decision, my responsibility. La fuente de cada resentimiento había sido mi decisión y mi responsabilidad. I do not have a part in my resentments. Yo no tengo una parte en mis resentimientos. I do not have a part, I have 100%. No tengo una parte. Ya. Tengo el 100%. Total, todo el resentimiento me pertenece. You may grow to hate me. Puedes crecer para odiarme. You have exactly the life today that you created. Tienes exactamente la vida que has creado el día de hoy. That sounds like bad news, Eso suena como con malas noticias, but it's really good news. pero son las mejores noticias. If you created it, Si tú lo creaste, you can recreate it lo puedes recrear, lo puedes volver a crear. with your decisions today and your actions today. Bill says you can be reborn, you can recreate your life. Con tus decisiones el día de hoy y con tus acciones del día de hoy, Bill nos dice, puedes recrear, puedes volver a crear tu vida. Again, forgiveness is a process, Nuevamente, el perdón es un proceso. a willingness to change and be changed. Una disposición, una voluntad, la buena voluntad para cambiar y para ser cambiado. A spiritual awakening is not a self-help program. El despertar espiritual no es un libro de ayuda, But it does require that we change our attitude pero requiere que cambiemos nuestra actitud, from darkness to light, de la oscuridad a la luz, from negative to positive, de negativo a positivo. that we accept that there is a power other than ourselves, Que aceptemos que hay un poder más allá de nosotros mismos. that power is deep inside of me, Ese poder está profundamente dentro de mí. that power is available to me, Ese poder está disponible para mí. that power cares and supports me. Ese poder me cuida, le importo, le importa mi vida These are y decisions. me apoya. Sorry. Yeah, no. These are decisions. This is not knowledge or feeling. Estas son decisiones. Esto no es conocimiento ni sentimiento. This is our faith, Esta es nuestra fe. a decision based on no evidence.
una decisión basada sin evidencia alguna. It's a leap into the darkness. Es un salto But al vacío. but it is an action. It is our commitment to action, steps 4 through 9. Pero es una acción, es nuestro compromiso a la acción de los pasos 4 al 9. We make the commitment in step 3, but it's only a commitment. Hicimos el compromiso en el paso 3, pero es solo el compromiso. The commitment is to have a relationship with power. El compromiso es tener una relación con este poder. It's a commitment to build that relationship by doing and finishing steps 4 through 9. Es un compromiso de hacer los pasos del 4 al 9, de seguir el proceso de los pasos. When I was balking and not doing the work and explaining that I was willing, but I didn't have time. Cuando estaba gastando tiempo en decir que estaba dispuesto a continuar el proceso del 4 al 9, pero no estaba trabajando en el paso 4 al 9. This man said to me, Herb, yes, you're willing, but without action, that's a fantasy. Este hombre estaba diciendo, sí, Herb, estás dispuesto, pero si no actúas, si no hay acción. Willingness without action is fantasy. Tener una buena voluntad sin acción es pura fantasía. In my meditation on forgiveness, it came to me En una meditación de perdón vino hacia mí that a forgiving person has no past. que una persona que perdona no tiene pasado. That's the freedom. Esa es la libertad. But an unforgiving person has no future. Pero una persona que no perdona no tiene futuro. That's the bondage. Ese es el encadenamiento. Bill talks about the bondage of self. Bill habla del el encadenamiento de sí mismo. We come to this process because of the bondage of addiction. Nosotros llegamos a este proceso por el encadenamiento a la adicción. We're given freedom from our addiction. Fuimos liberados de nuestra adicción. And learn that we have a daily reprieve from our unmanageability. Y aprendimos que tenemos suspensión diaria de nuestra inmanejabilidad, de nuestra falta de manejo, ingobernabilidad. A daily reprieve because we're not cured of our unmanageability. Una suspensión diaria porque no estamos curados de nuestra ingobernabilidad. Every day we have to realize that we are responsible to drop the bars and take action on our behalf. Cada día tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos que soltar esas rejas, esa cárcel. We need to release the bars and Release the bars and take the action. y tomar acción. Notice there's no ceiling or walls or floor here. Dense cuenta, no hay ningún techo, ningún piso, ningún lado. It's pathetic Herbie holding the bars in front of his victim face thinking that he's in jail. Es Harry patético cogiéndose de las barras, holding the bars, and He's in jail. y está encarcelado. Drop the bars. Deja esas rejas, deja las barras. Release the things that are the impediments to you. Suelta las cosas que son un impedimento para ti. I hear some people talk about living amends. Escucho de gente que habla acerca de enmiendas vivientes. Living amends are very valid if it means that that you're living with changed behavior. Enmiendas durante tu vida son válidas si es que tú estás viviendo con un comportamiento cambiado.
But living amends are not a substitute for actual amends. Pero una enmienda de vida no es el sustituto de una enmienda real. Many people do not make amends because it's just really embarrassing and or too hard. Mucha gente no hace enmiendas porque es demasiado avergonzante y demasiado difícil. So you just have to ask yourself the question, how free do I want to be? Pero tienen que preguntarse a sí mismos qué tan libre quieren ser. You can finish your amends. Pueden terminar sus enmiendas, It'll take time. va a tomar tiempo. We need direction from knowledgeable and experienced people. Necesitamos dirección de gente muy conocedora y con mucha experiencia. Sometimes we have to go to an attorney for professional help. Algunas veces tenemos que ir a donde un abogado para ayuda profesional, A therapist or psychiatrist, a donde un terapeuta o donde un psiquiatra, an insurance agent or an accountant, donde un agente de seguro o donde un contador, an ordained person or a designated political official, una persona, un cura, una persona ordenada en religión, in order to get knowledgeable and experienced direction. para poder tener experiencia de alguien que realmente conozca del tema. I was able to finish all my amends through a spiritual process. Tuve la oportunidad, fui capaz de terminar todas mis enmiendas a través de un proceso espiritual. There were people that I should not see or could not find. Hubieron personas que yo no debería ver o que no podía encontrar. So after prayer and counsel with my step guide, Entonces, luego de oración y consultar con mi guía de pasos, I created a prayer practice of a couple days of prayer for the person, a couple weeks, or a couple months. creé un proceso de oración, bien sea por un par de días para la persona, un par de meses, o un par de semanas o un par de meses. But I had a specific practice in mind with a specific time frame, and when I was done, I was done. Pero tenía un plan específico en mente, específico para cada práctica, y cuando terminaba esa práctica, estaba terminado. I did not come from guilt or shame or emotion. No venía de una postura de culpa, de estar avergonzado o de culpa. I did not come from a place from guilt, shame, or Emotion. o con alguna emoción. I came from a place of willingness, common sense, and experienced direction. Yo venía con una postura de buena voluntad, de sentido común y de experiencia. Each time I did the steps, within 1 to 2 years, I finished my amends. Cada vez que hice los pasos, dentro del primer y segundo año, terminé con las enmiendas. And my life has grown continuously free. Y mi vida ha ido creciendo continuamente en libertad. I hope that has informed and inspired you to do the same. Yo espero que lo que he compartido los haya informado y inspirado para hacer lo mismo. And I'm open for questions. So. Okay, I'm sorry. Y ya está abierto para preguntas. No sé si las quieren postear o cómo es que van a proceder. Gogo, Elida me dijo que no podía seguir moderando. No sé cómo proceden.
I'm sorry, Herb. One of the persons in charge had bad connection and the other person is not there. But, por favor, si alguien tiene alguna pregunta. Comments, questions, experiences, especially experiences. That'd be good. O mejor aún, si tienen experiencias que quieran compartir, que quieran consultar con Herb. Yo levanto la mano. Ed. Sí. Excelente, sí. Sí, la experiencia es que yo perdoné una deuda a mi hermano. Habla Ed, y a pesar de que traté de ayudarme con mi padrino, mi actitud fue arrogante. Yo lo traté de perdonar viéndolo hacia abajo. Ok, y yo te voy a traducir para Herb. Me dices que tú perdonaste una deuda a tu hermano. ¿Esa era parte de tu enmienda o cómo? Sí. Ok, let me... Una deuda. Herb, this person, Ed, he's saying that he forgave a debt to his brother and that he found that his brother was being arrogant with him. Y se resintió él, entonces yo no he sabido qué hacer. But what's the question? Sí, ¿cuál sería tu pregunta, Ed? Él se resintió, pero... Reparé, pero, o sea, dañé también. Entonces, ahí para salir, esa es la pregunta. O sea, ¿cómo arreglas eso? Hey. Okay. That he tried, he was willing to repair, he offered, the forgiving the debt, but now the brother is resented to him. But okay, so the brother is resentful and not grateful. So Ed has an expectation that his brother should be grateful. Ed, lo que tú esperabas de tu hermano al perdonarle la deuda era que él esté agradecido contigo y te encontraste con que él está resentido. Exacto. Yeah. So Ed needs to release his expectations. Lo que sugiere Ed es que sugiere Herb es que tienes que soltar esa expectativa. O sea, a tu hermano no lo puedes cambiar. His brother didn't get the memo. Tu hermano no recibió el memo que cuando te salvan una deuda tienes que ser agradecido, ¿no? Ed had strings. Ed had strings on the forgiveness. Tienes ahí, ¿no? Estás atado al perdón, ¿no? A ser perdonado. How can he unleash himself? Just praying or... Yes, pray and talk to somebody, but also attempt to generate some loving kindness in himself toward his brother. Really release his brother. Herb sugiere que hables con una persona de experiencia, pero que por sobre todo reces por tu hermano y que empieces a generar amor y buena voluntad, kindness, ser bondadoso con tu hermano. What does Ed want? ¿Qué es lo que tú quisieras, Ed? Pues sí, hay una parte que quiere ser gratificada de mi parte y ya la vi. Y pues sí, esa está de mi parte. Pero pues, espérame para decirle a Herb. Me dice que he just realized that there's a part in him that was waiting for, to be for his brother to be grateful, but he's elaborating. Sorry. Okay, Ed. Sí, pues es precisamente, o sea, liberarme emocionalmente de sentirme en deuda conmigo mismo por haber dañado más y de tener esas expectativas, pues. Pero
tengo ya la respuesta. Yo creo que, pues sí, gracias. Okay, he's grateful for the answer. Yeah, he realizes that it's the expectation, no? I heard it. Yeah. All right. Yeah. Good work, Herb. The truth will set us free. La verdad nos liberará. Yeah. Yeah. That's wonderful. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario de alguna reparación que haya quedado inconclusa, que no haya sido completa? Okay, maybe I can go. Herb, I have a situation. You Hola, have helped me. hola, Ahí hola, van, ahí van. perdón, Okay. perdón, No, perdón. dale, Maggie. A mí ya me respondió la vez pasada. No encontraba la cámara, no encontraba el... buen día, Marcela. Maggie acá, una comedora compulsiva. Primero, gracias a ti y al compañero, no sé cómo se llama, que está compartiendo, traduciendo. ¿Por qué tengo que ser amable con mi madre y mis hermanos cuando ellos no lo son conmigo, cuando ellos son injustos conmigo? Eso es una pregunta y después te hago la otra. Ok, pero ¿esta pregunta es después de haber hecho tus pasos o...? Sí, no los hice todos. Yo reparé con ellos, con carta y personalmente. Y así todos ellos siguen. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que, si ya reparé, ¿por qué? ¿Por qué siempre tengo que ser yo? All right, sorry. No es justo, no es justo. Maggie, she's sharing that she has done her amends, in some cases letters, in some cases in present with her family, no, mother, brothers, but she's inquiring why she's the one that needs to be kind all the time when they are not with her. No, why? Oh, I see. She has rules about that. Dice que tienes reglas al respecto de cómo debe ser. Sí, tiene que ser justo. Yeah. No, you have a script. You have a script about how the world should operate. Tienes el guión de cómo deberían ser. Sí. Yeah, good luck with that. Que tengas suerte con eso. The only thing that you can influence is your own behavior and your own attitude. Lo único que puedes cambiar es tu propio comportamiento y tu propia actitud. The key to serenity is to accept reality as it is. La clave para la serenidad es aceptar la realidad tal como está, las cosas tal como son. Bueno, otra pregunta, ¿puede ser? Sí, claro. Supongamos que yo acepto. Okay, let's suppose that she accepts. She wants to make another question, all right? Pero no tengo ganas de seguir viéndolos y tratándolos. ¿Eso qué significa? ¿Cómo hago? Tengo que... Okay, she said, okay, let's suppose that I accept, but I decide not to see them. Yeah, está bien, válido. Choice. It's a choice. Es tu decisión. Pero no tendría que seguir siendo amorosa y tratándolos, y eso no significaría que el perdón es eso, seguir. Okay, she's trying to force herself, saying that, am I not supposed to be kind, to be forgiven? We can make a choice to be whoever we want to be if we realize that we have to accept the consequences of the choice. That's all.
What consequences do you want? Todo está basado en qué consecuencias quieres. Si tomas una decisión de ser de una determinada manera, tienes que lidiar con la consecuencia de eso. Entonces, ¿cuál es tu decisión? ¿Qué es lo que tú quieres? If I turn left, I can't turn right. Si yo me voy por la izquierda, no puedo irme por la derecha. Do I want a relationship or don't I want a relationship? If I want a relationship, I have to act as if I want a relationship. Si quieres una relación con ellos o no la quieres. Si es que sí quieres la relación, tienes que actuar de una manera en que si quieres ¿no? mantener la relación. But I also have to be realistic. If in fact they don't want a relationship, there's not going to be a relationship. Pero de igual manera tengo que ser realista. Si es que ellos no quieren una relación, no va a haber una relación. Many people are not capable of a healthy relationship. Mucha gente no es capaz de tener una relación sana. And it's not my job to teach them. Y no es mi labor enseñarles, ¿no? If you have a problem with that, go to Al-Anon. Y si es que tienes un enganche, una dependencia, ándala, no. Claro, yo quiero una relación amorosa con ellos, pero ellos no quieren una relación amorosa, amable, no sé cómo sería para... Amable, claro, una buena relación. She wants a good relationship. You want what? A good relationship, a loving and kind. Nice. Then be loving and kind and see what happens. Entonces tienes que tú dar, ¿no? Y ser amable y ser amorosa. Gandhi said, be the change that you want to effect. Gandhi decía, sé el cambio que tú quieres tener, ¿no? De que tú quieres vivir, que quieres ver. Sí, pero es difícil, porque sos amable y el otro no es amable, y vos seguís siendo amable y el otro no es amable, y vos reparás y el otro no te habla. Es difícil. That is hard. Oh, very hard. Bien difícil. Yeah. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias a ti. That's the key to serenity. The serenity prayer is, what can I influence? What can't I influence? I need wisdom. Esa es la clave de la serenidad. ¿En qué puedo influenciar y en qué no puedo influenciar? Esa es la sabiduría. Several years ago, I removed the word control from my vocabulary. Muchos años atrás, saqué la palabra controlar de mi vocabulario. I don't control anything outside or inside me. Yo no puedo controlar nada fuera de mí ni dentro de mí. I have some influence, muy poco. Tengo muy poca influencia. In both, right? Inside and outside. Yes. Tanto dentro de mí y fuera de mí, ¿no? Esa es la ingobernabilidad, ¿no? Yeah. Acá, en mi país, Una pregunta. Se dice, no se puede estar en la misa y en la procesión. O sea, él dice, no puedo ir por la derecha y por la izquierda. O acepto, sería, lo que él me dice es, acepto a mi familia con esas condiciones como ellos quieren, o no la acepto. Eso sería. Yes, she's trying to just wrap it up. Is to accept a relationship or not, right? Your choice. Una relación. Your choice. Yeah. Es tu elección. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. If you accept it, there will be consequences. If you don't accept it, there will be consequences. Are you prepared for the consequences? Si aceptas, van a haber consecuencias. Si no aceptas, van a haber consecuencias. Si es que estás preparada para asumir las consecuencias de cualquiera de la decisión, ¿no? Muchas gracias. Welcome to reality. Bienvenida a la realidad.
¡Qué malo! Yeah, right. It seems like bad news, but it's really good news. Parecen malas noticias, pero es en realidad buenas noticias. It's the key to freedom. Es la llave para la libertad. Mhm. Ok, gracias. Muchas gracias. Thank you. At this point, we need to probably bring it to a conclusion. I'm open, but I don't want to abuse your time or whatever the rules are. Sí, I'm here to translate only, I don't know. Gogo, ¿quieres que cierre? Sí, Sarita, por favor, ya es hora y empezamos y terminamos horario. Ger se puede quedar si quiere contestando preguntas, pero la grabación la tendríamos que terminar como reunión oficial a la 1. Te pongo en pantalla para hacer el cierre, ¿ok? Okay, she's saying that I have to close, but if you want to stay for questions, you can stay afterwards. I don't know. All right. Okay, Gogo, por favor. Ok, es hora de cerrar. Now it's time to close the meeting. De acuerdo con la séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web, en nuestra página web y nuestro canal de Zoom. También enviamos contribuciones a CCA Mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de CCA a que den tanto como puedan para ayudar a que nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página web. Hay una solución a los recién llegados y a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia y la gobernabilidad. Les damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa. Gracias a todos por asistir. Tendremos un espacio al finalizar la reunión para darle la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a CCA. Y ahora, para cerrar la reunión, vamos a pedirle a nuestro compañero Herb que cierre la reunión con la oración de la serenidad. Okay. Herb, if you could close our meeting with, sorry. It's Herb, thanks so much for coming here today to share your wonderful message. We truly appreciate it. Will you do us the honor of closing the meeting with the Serenity Prayer in the language that you prefer in English? Yes, influence. What can I influence? What can't I influence? Influencia, ¿qué puedo influir y qué cosas no puedo influenciar? God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Amen. 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 All right. Okay. That is all, no? Okay. So, Herb, I don't know if you want to add something else, o si alguien tiene alguna pregunta. No? Yeah. It's Herb, up to you. You had some question, I think, Sarah. Well, I'm very grateful, really, because I shared, well, of course, you talked to a lot of people, but I had a very specific amend with my husband. And I believe what is missing, and that's why I still feel in debt, or that if I did right or wrong. Today you answer me that I did right, because here, no, and perhaps there are cases when more frankness is demanded, but we used to pray when pandemic started, and now that our lives are again, no, so I will ask him to pray without, I mean, I cannot force him, right? So Right. maybe. Right. Mm-hmm. Right. But it was beautiful. Thanks so much for sharing that you prayed, holding hands and looking in the eyes and praying for the other, no, not for him to forgive me. Yeah.
for each of us to heal. I love the word healing. Forgiveness is a little bit, has lots of connotations, but healing, straightforward. Yeah. Yeah, thanks so much. And well, and another thing is, if I have perceived from the step guide that I'm working right now, for some questions like, I don't know, this WhatsApp group disturbs me, stay away from that people. And I believe he's a bit extreme in some. Can I just abstain from sharing some amends and go to the right person for someone that I believe is more spiritual? Yes, yeah. And all, yes, to everything, yes. At the same time, if I'm disturbed, how come? What's going on in me that disturbs me? Am I giving That's them why I power? never left a group. Yeah, exactly. Giving them Am I power. giving them the power to name me? Well, shame on me. Or to ignore me. Yeah. Yeah. So yeah, we need to own our reaction. It doesn't mean we have to leave the group or leave our family or leave a friendship. No, we just need to change our attitude. If we value the group or the relationship or the family. It depends on what do you want? Yeah. Pues estaba compartiendo con Herb que algunas veces pedimos un consejo acerca de un grupo de personas y nos aconsejan de manera drástica que abandonemos el grupo, si es que es de un WhatsApp, o que dejemos de contactar a la persona. Y nuevamente Herb nos recuerda que se trata de que nos apropiemos de nuestra propia sentir y nuestras propias decisiones, y sobre todo que por qué nos dejamos afectar y que decidamos si es que queremos estar alrededor de esas personas o no, y si es que queremos que nos apropiemos de nuestros sentires, ¿no? Y que to grow up, basically, right, Herb? Que crezcamos, ¿no? Yes, basically. To mature. Yes, welcome to the adult world. Yeah. Yeah. We're not the 4-year-old in our high chair banging our spoon. No somos el niño de 4 años en su silla de comer con la cuchara golpeando ¿no? Tenemos que crecer y madurar. ¿Puedo comentar? Sí, disculpa, sí, claro. Sí, en este proceso de conocerme o reconocerme cómo yo he creado todo el desorden, o sea, ¿de qué forma lo valoro como para, o sea, cómo articulo que eso después me va a dar los elementos para recrear? ¿Es claro? La repito. Que en el proceso de lo que has creado, de darte cuenta cómo creaste el desorden, ¿cuál es la pregunta, Ed? ¿De dónde sacan los recursos o del conocimiento? Sí, o sea, ¿cómo articulo esa primera parte de descubrir mi desorden para crear mi nuevo orden? O sea, ¿cómo articulo un proceso con el otro? Bueno, me llamó la atención, pues, él lo mencionó muy bien en base a los pasos. O sea, como motivación y de que no me desespere, lo que habló de las buenas y malas noticias. De las malas y buenas noticias. No sé si se lo puedas plantear en inglés. Okay, I will try to rephrase her, but I don't know if you still. He's saying that he heard you, very carefully, and in the process to know himself and to realize how the disorder was created, how he will articulate the new creation of himself, the new version with all that information, basically. Is there a question?
Sí, me pregunta si tienes una pregunta en particular, o sea, le he planteado que tú dices cómo recreas, cómo consigues la información, pero ¿cuál es tu pregunta? Sí, la pregunta es, entonces, ¿sí tengo influencia o no tengo influencia? O sea, porque si tengo influencia, me creé todo ese relajo. Entonces, Sí, claro, yeah. Okay, no, his question is what did he influence? Because if he influenced, if he created, he was the responsible of all the mess. But that is what you are saying, right? That he is responsible. Each of us is responsible for our attitude, and out of our attitude comes our action, and from our action comes consequences. There's an impact of our action on outside of us and on inside of us. We're responsible for that. Now, if your feelings are hurt, I'm not responsible for you reacting. Mm-hmm. That's the subtlety. I'm not responsible for your emotions. I am responsible for creating an environment that might have, in fact, hurt you. But I'm not responsible for your reaction. Uh-huh. Lo que Herb está recordando es que yo he sido responsable de las actitudes que han llevado a las acciones que podrían haber afectado a otra persona, pero yo no soy responsable de lo que sienta la otra persona. Right? That I'm responsible of the attitude that created the actions that hurt the other person, but I'm not responsible of what the other person feels, Right. Even though I hurt the person. I regularly say to people, do not make your problems my problems. Mm-hmm. Now, it's very subtle. Be careful here, because if I've made an attempt to insult you, I'm responsible for that action. But you're allowing yourself to be insulted is your problem. Mm-hmm. That's why I say, if you're disturbed, the 12 and 12 says, if you're disturbed, there's something wrong with you. Uh-huh. Lo que dice Herb es, si por ejemplo insultas a una persona, tú eres responsable de haber insultado a esa persona, pero no eres responsable de qué tanto se haya herido esa persona. Por eso es que para el otro lado es igual, por eso es que dicen cuando algo te sientes un disturbio dentro tuyo, es porque hay alguna persona, cosa o lugar que te están afectando. O sea, no es responsable la persona que te hizo, ¿no? You are trying to move it the other way around, right? That if the other person hurts me, also. The other person can't hurt you. Claro, ahí con ese primario que cada uno es responsable de lo que siente, la otra persona no puede herirme a mí, no puede hacerme daño, porque yo soy responsable de lo que yo estoy sintiendo. Even though the other person insults me, ¿no? Entonces I need to say the other person is sick. Claro, tendría que decir que la otra persona es enferma. What I say and what I do tells you who I am, not who you are. Lo que yo haga o lo que yo diga te dice quién soy yo o quién es la otra persona, pero no quién tú eres. No sé si estás siguiendo, Ed. Sí. Sí, gracias. Ahí va. Yeah. If people hear that, really accept that, the 2 hours we just spent is totally worth it. Si las personas llegan a comprender eso, que nosotros somos responsables de nosotros mismos y de nuestro sentir y no tenemos ninguna influencia en lo que la otra persona sienta, entonces él da sus 2 horas por bien hechas. Clara, sí, perdón. Sí, muchas gracias. Herb, hi, this is Clara. How are you? Hello there, Miss Clara. I'm glad you're on the call. Yes. See what you started? I'm proud. I'm proud. Right. Good, wonderful. Herb, so look, what you're saying. I was late. I missed this thing today, but it's at least I didn't miss it. It's recorded. Good, yes, that's wonderful. Okay, but I was listening to the last part, and this is what I'm thinking.
I can go back into my childhood and review all what, my parents abusing me, telling me all these horrible messages, and know that the real problem was that I believed it, right? And then I can go and try to correct those beliefs and say, it was not me that was at fault here, is that the parents had a problem. Right? That works, right? That's how to do it. Yes, the parents had a problem, but now they're not your problem. You are. Yeah, right. All right. So now you need to deal. Yes, rather than forming you, they deformed you. That's the truth. Yeah, that's so true. Right, Please, let me translate, please, because it's very important. Clara le consulta, o salvo que tú quieras, Clara, hacer tu compartir en español, ¿o quieres que yo te...? Me encanta cómo traducir vos ahorita, dale. Me fascina. Clara está preguntándole a Herb si es que en su niñez sus padres fueron abusivos con ella. Entonces, ella ahora, como adulta, tiene que corregir la creencia que ella merecía ese abuso, ¿no? Entonces, eso es lo que Herb le está diciendo, ¿no? Sí, y todo, digamos, si me decían tonta o me implicaban que yo era tonta, yo pensaba, yo me lo creía, y ahora tengo que ir a decir, no, ellos están equivocados. Esa conclusión a la que yo llegué fue incorrecta. Ellos están equivocados. Pero cuando estaba chiquita, pues les creí. Pero, yeah. Okay, thank you. That's the this is so important. Yes, it's true. I was emotionally abused. I was physically abused. I was sexually abused. Yes, maybe all of that's true. Yes, yes, yes. Mm-hmm. The point is, that's history. Now I look at Sarah and I look at Clara and I go, deal with it. It's not them anymore. Yes, you may have been permanently damaged. Yes, it's unfortunate. But it is what it is. Now you deal with it. Fortunately, we have resources that can help us. Yeah, step 7, where God can heal us. Well, how about maybe a psychiatrist, or maybe a medical doctor, or maybe an attorney, or maybe a therapist? No, I don't. Yeah, Herb. Honestly, Herb, I think that the damage from abuse are beyond human help. Well, yes and no. Be careful with that one. I think there's a balance here. There's so much work being done professionally in trauma right now. But PTSD, it's huge, the work that's being done. Yes, I absolutely agree in the effectiveness of the 12-step process and prayer. Wonderful. But you don't go to a priest for a broken leg. Mm-hmm. Herb está hablando que cuando hemos sido abusados de manera emocionalmente, físicamente, mentalmente, suena duro, pero ya ahora, eso fue cuando éramos niños, ya el día de hoy somos adultos, y la frase es, tienes que aprender a vivir con eso, ¿no? ¿Y qué hacer? Tratarlo, si es que se necesita la parte legal, si se necesita la parte médica, ¿no? Algún estabilizador, si se necesita un cura o terapia, ¿no? Para poder, existe lo que es el desorden postraumático, que se trata y que uno sale de ese trauma que lo ha tenido uno atrapado, y eso ya es la parte médica, ¿no? Therapy did not solve my problem with my father or my problem with my wife. The steps did. The relationship with God did. So I'm 100% in on steps and spirituality and a relationship with power God, if you want to use that word, all right? But at the same time, there were wrinkles in my personality that therapy did help me once I had done the steps.
la relación el maltrato en la relación con su padre o la situación que tuvo con su madre, Herb nos dice, en eso los pasos me ayudaron al 100%. Hice los pasos y conseguí la liberación y la libertad. Pero en lo que se refiere a aquellos estragos, ¿no? Aquellas arrugas en mi personalidad que habían quedado maltratadas por el pasado, sí tuve que buscar ayuda de terapia, ¿no? De ayuda profesional. Es que yo le estaba diciendo a Herb que para trauma, yo pienso, es mi opinión, que está más allá de la ayuda humana, o sea, un terapista, un psiquiatra, que para mí el que puede sanarme a mí mis traumas es el poder superior. Herb no está mucho de acuerdo con eso, sí, porque dice que él ha avanzado muchísimo la ayuda con el post-traumatic stress. ¿Cómo se dice eso, Sarita? Sí, el síndrome postraumático. Ajá, Sí. el síndrome postraumático. Yeah, right. So I think, Herb, how about this? Let's compromise. Maybe I can tell you one thing about the particular, because you talk about experience. I was abused, and one thing that helped from the program was the belief, the principle that being an abused person, I was marked for life. I needed to delete that from my mind and start working. Yeah, because that was my belief. I felt every time I face a situation, I was wearing the whole suit of being abused because I was trapped in my past. Yeah, but in therapy also, no, in 30 years in therapy, and now with clarity for the steps, no, but it's been a lifetime and PTSD and everything, no, whatever was available. But yeah, the principle was, and so maybe to find exactly what is the principle that I'm being ruled by, you know, because if I put it in another people, it's harder. Yeah. But Clara, you were going someplace with that. Yes, thank you, Herb. The compromise. Okay, a therapist, a psychiatrist can help me figure out like the wrong belief, like Sarah was saying. Oh, now I think that I'm injured for life. I was damaged, kind of thing. That idea, I was damaged. And so they help me figure that that's a belief that I have. Okay, but now that's, I think, as far as a therapist or psychiatrist can help me. Then to get rid of the belief, I need to go to my higher power. God, I'm willing, like step 6 and 7. Okay, compromise? Yes. Okay. It's not a compromise. No, it's a compliment. It's a compliment. It's a compliment. Okay. You work hand in glove. Yeah, it's not one or the other. It's both and. I'm not saying everybody needs therapy. I'm not saying that. I'm not saying absolutely everybody needs medication. No, I'm not on medication. But I know there are many people in the program that need and are on medication for depression and or for anxiety and or for whatever else they deal with in terms of their psychological. All right. And so I'm all inclusive. What works in balance? What works in balance? Yeah. Cool. Very practical. Yeah, because there's not this or that. There's this and that and that and that and that, and it's up to us, like you indicated, to explore what do I need? What are the resources? I've had 2 people specifically, a man and a woman, with 20 years of sobriety and did wonderful work in the steps, but they went to a 7-day intensive, each one of them differently, an intensive program for their trauma from their family of origin. And it changed their lives. It was they were able to break through and open up to this steps and the power other than themselves in a way they had never been able to open up before. Yeah. Well, I mean, that's a very, how do you say, that's not the norm, but I mean, this man had been beaten on a daily basis by his 600-pound mother and sexually abused by his father since he was 3. How do you deal with stuff like that? Yeah. Long term. Yeah.
Yeah. So isn't it wonderful that we are conscious that, number one, we have a problem and it's our problem. It's not my father's problem. And it's not my mother's problem anymore. They were a problem. Yes. And they changed my life forever. Yes. But now I get a chance to correct it to the best of my ability. Mm-hmm. Mhm. Maggie has a hand. Sarita, yo no sé si if you moderate, Sí. who moderate, okay. Sí, creo, no sé quién. Ay, Maggie, Perdón. por favor, ¿no? Por favor. Otra vez yo. Ujú. ¿Qué pensamiento él utilizó para pasar del enojo con su madre, que supongo lo habrá tenido, a perdonarla y comprenderla? Porque, bueno, nada. Eso. Okay. ¿Qué pensamientos o razonamientos él utilizó para que se le fuera el enojo y el dolor ante una madre abandónica, abusiva o no sé, la que le tocó a él? A mí me tocó una bastante tóxica. Okay. Herb, the question is, what thought or how you went from all the anger and pain caused by your mother, the abandonment, to deciding to continue and contact her? Yeah. The step process, the first time I went through the steps in 1988, I was brought to a place where I owned my own resentment and feelings and wanted to cooperate with the amends process with the hopes of reconciliation. En 1988, en el proceso de pasos, se apropió del resentimiento y con la mejor voluntad de continuar con el proceso de pasos para poder hacer la enmienda. Pero fue a través del proceso, ¿no? Del primer proceso de pasos que pudo conseguirlo. Sí, pero más allá del proceso, cuando él está ante su madre o estuvo, si venía un pensamiento de enojo, ¿él qué pensaba? Cosas como, por ejemplo, hizo lo que pudo o está enferma, o ¿qué pensaba para poder aplacar ese enojo? Más allá de los pasos y la enmienda y todo eso. Okay, well, she's coming from a point that you were still angry when you face the amend. And she's asking what was your train of thought. So maybe she's trying to find out what is the conversion that she's supposed to have that she's not having. Yeah. In the step 4 process, in the resentment inventory, in between column 3 and column 4, page 66 and page 67, there's a prayer practice for the removal of deep resentment. I had deep resentment toward my father. I had deep resentment toward my mother. I had deep resentment toward my wife. And I created a prayer from those words and prayed them every day for healing. Mine, removal of this resentment as a cancer from me. I prayed every day a prayer for my father, a prayer for my resentment for my mother, for my resentment for my wife. I'm not praying for them. I'm praying for me specifically, for the removal of that cancerous wound. Mm-hmm. It took months of daily prayer, and eventually they went away while I'm doing the process of step 5, 6, 7, 8. And then when I come to step 9, I was given freedom from it all. In fact, when I walked out of the cemetery from my father, from my amends to my father, I felt the relief of finally the resentment went away. Entonces, Maggie, en el proceso completo de pasos, el paso 4 llega después de la columna 3 viene la columna 4.
¿ok? En la columna 4, en las páginas 66 y 67 del libro, en la 67 en la parte superior tienes una oración. Los resentimientos que tenía Herb con su padre, con su madre, con su esposa eran muy profundos y él elaboró una oración específica en cada caso, de acuerdo a lo que él estaba sintiendo. Y ha sido continuar con el proceso, continuar con su paso 5, mientras él seguía diariamente rezando por meses por que se le remueva, es una gracia, que se le remueva el resentimiento hacia esa persona. Y él comparte contigo que el día que él hizo la enmienda con su padre en el cementerio, cuando él ha salido de ahí, sintió la liberación, ¿no? O sea, es una gracia, ¿no? Claro. Después de haber pedido durante mucho tiempo también remover ese Por resentimiento. cada resentimiento en particular. Sí. Ahí tienes en tu libro, en la página 67, la oración. 67, perfecto. Muchísimas gracias. Y perdón, me siento soy dura de soltar el resentimiento, difícil. No sé si a él le resultó tan difícil, pero a mí me resulta muy difícil. Nosotros no lo hacemos. Sarah, I think that the group has translated some of my work and put it someplace, what I call the Way of Life document, especially step 4, is in Spanish translation, and the prayer practice that I developed from pages 66 and 67 is in Spanish someplace. I don't know where you put it, but Okay. Maybe Clara knows. Yeah. Ok, en el grupo, en Hay una solución, han traducido el trabajo de la forma de vida, Way of Life, que son la forma de pasos, y el cuarto paso de la forma que está explicando Herb con la oración de la página 66 y 67. Si estás dentro de los grupos, ahí puedes preguntar dónde es que está el documento en español. And I've done a workshop with you on the 4th step, so it's also that's on your recording. Yeah, for the column 3, column 4 work and the prayer work. Yeah. Y puedes encontrar los audios y en YouTube también se encuentra esa información, cómo es que haces en tu cuarto paso la columna 3 y la columna 4, y cómo vas caminando con la oración. Perdón, no entendí. El documento, un documento que está donde... Claro, no o sea, eso. Herb tiene un documento que se llama Way of Life, que ha sido traducido al español y ha sido incluido en los materiales que tiene el grupo de OA, que hay una solución. Ahí, si estás dentro de Telegram, ¿no? Arriba que están todos los documentos, sí. Ahí está el documento. Si no lo ubicas, yo voy también a preguntarle a Clara, ahí debe estar. Way of Life, que es la forma de vida, deben haberlo. No sé qué nombre le han puesto, debe ser como forma de vida, algo así, o lo han dejado con Way of Life. Ahí, ahí debe salir. Perfecto, gracias. Ok. All right. No sé si alguien más tiene una pregunta, quiere compartir. Vamos. Okay. I don't know if we are abusing from your time, Herb. Oh, I'm here to support you. I mean, when we're done, but I don't want to leave with anybody not expressing their question, their concern, their experience, whatever they would like to do. You know, I'm in no rush to leave. Yeah. Sí, por favor, aprovechen. Está Herb con disposición para escucharlos. Él lo que quiere es que aclaremos nuestras dudas, que todo lo que él haya podido compartir haya sido comprendido. Es una oportunidad única. No sé si tienen alguna otra consulta, alguna otra pregunta. Yo quisiera preguntar, Ed. Sí, Ed. Sí, casi no comprendí, no escuché sobre las reparaciones a uno mismo. Ahí, ¿qué nos podía comentar ahorita, Herb? Sí,
Ed is talking about the reparations to ourselves. Oh, yes. Mhm. My experience is, first of all, it's a really good question. And second of all, it wasn't a question I had, but when I looked on my experience in retrospect, when I finished my 9th step, I could see that healing I brought to others gave me the experience of being healed. Now I suggest to people that they keep it as a thought. If they feel that they need to release themselves, that might be the experience that they have when they finish the 9th step on others. And if not, at that point then, after they finish their 9th step on everybody else, that they do a formal 9th step for themselves. Absolutely, yeah. Lo que nos dice Herb, Ed, primero que nada te agradece mucho tu pregunta, tu consulta, porque lo que él ha experimentado y lo que sugiere es que una vez que nosotros hacemos las enmiendas con todas las personas que tenemos que hacer enmiendas, todas las enmiendas que somos conscientes, vamos a experimentar una liberación y una sanación. O sea, la sanación que le damos a las otras personas la vamos a experimentar con nosotros mismos. Y lo que él sugiere es que si al terminar con todas las enmiendas no sentimos o no experimentamos esa sanación, que hagamos una enmienda particularmente hacia nosotros mismos. And how, Herb? Well, normally it would be the same process, but it's a prayer practice and a discussion perhaps with your sponsor step guide, or maybe some type of therapist that would be a 1 or 2 or 3 kind of a situation where you actually need to talk to somebody that will listen to you deeply and give you some professional feedback. That's not my experience. Mm-hmm. The majority of people are released by the end of the 9th step, and they're practicing, I'm assuming, because that's my direction and the big book's direction, they're practicing 10, 11, and 12 while they're doing their amends. And that's the power of this process. And going to what Clara said, we always underestimate the power of the Spirit. Lo que él dice es que su experiencia es que liberando a las demás personas, sanando a las demás personas, sanamos nosotros. Que si es que has terminado con todas tus enmiendas y aún sientes que hay algo contigo, hay una situación con uno mismo que no te estás, que te queda pendiente, que de repente es un trabajo con un terapista por 1, 2 o 3 sesiones, donde puedas realmente ver qué es lo que aún tienes pendiente contigo. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Gracias. Okay, yeah, that answered his question. Yeah. Really trust this process. Trust yourself, trust this process, and trust the Spirit. And I've never been disappointed. Es su experiencia, que confíes en el proceso, que confíes en la experiencia, esa es su propia experiencia y es lo que él recomienda. All right, I think we'll call it a day. Uh-huh. Yeah. Dice Herb que ya con eso parece que ya lo podemos dar por terminado. Thank you, everybody, and we'll see you next year. Gracias a todos y nos vemos el próximo año. Happy holidays, Herb. Thank you so much, everybody. Thanks for your life. Thank you. Bye-bye. Bye.